Mara López Wortman. Es médica especializada en temas de gerontología y hoy vamos a hablar con ella. La verdad que una charla amorosa, está por Zoom porque vive en Bariloche y vamos a hablar justamente por todos estos temas de envejecimiento saludable. Así que la escuchamos. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en el programa de Innovadoras, un programa hecho por mujeres para mujeres. Y hoy, en nuestra entrevista semanal, estamos recibiendo a la doctora Mara López Wortman. Ella es egresada, es médica especialista en medicina interna y geriatría. Es egresada del Hospital Alemán, de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor y es miembro de la Sociedad Argentina de Medicina en Bariloche, presidente además en Bariloche y por este cargo es que estuvo exponiendo en la ONU en el mes de septiembre, hablando justamente de estos temas que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, Mara, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Nos Buenas a encanta todos. que estés con nosotras. Mujeres jóvenes y exitosas es lo que nos gusta remarcar, así que muy bienvenida. Bueno, Bueno, gracias. hablemos del tema que nos convoca y que nos preocupa tanto a las mujeres. ¿Cómo es esto del envejecimiento? ¿Cómo lo El podemos hacer envejecimiento, mejor, llevar mejor? perdón, el envejecimiento es algo que nos pasa a todos desde que nacemos y a veces nos olvidamos y nos empezamos a pensar en el envejecimiento cuando ya aparecen algunas arruguitas acá, ¿no? Sí. Pero si uno va a algo más interno, a nivel molecular, es algo que pasa mucho antes de que nosotros empecemos a verlo. Así que yo fui con un grupo de médicos de la Argentina a las Naciones Unidas a hablar de qué está pasando con la sociedad, qué está pasando en el mundo entero, que hay tanta obesidad, que hay tanta enfermedad crónica, tanta diabetes tipo 2. Sabemos que la diabetes tipo 2 tiene una carga genética, ¿no? Pero se dispara generalmente por el sedentarismo y la obesidad. Entonces son conductas de las personas lo que hacen que estas enfermedades estén cada vez en mayor número. Y fuimos a hablar justamente de ello, de que queremos cambiar el paradigma con soluciones, ¿no? No con Sí. deseos. El paradigma de dejar de gastar tanto tiempo y tanto dinero en poner stents coronarios, ¿sí? En salvar a gente por un infarto, que obviamente lo vamos a seguir haciendo, pero vamos a ver por qué llegamos a ese infarto a los 50 años o a los 60 años. Y eso tiene que ver con malas conductas, con malos hábitos, con una alimentación inadecuada, y justo fuimos a Estados Unidos, ¿no? Donde están todos los procesados, aunque llamativamente algo positivo, he visto carritos de frutas en todas las Sí. cuadras donde vendían, ¿no? Vendían fruta Y hay como fresca y eso. kioscos saludables, ¿no? Un Hay. kiosco saludable, sí, está cambiando un poquito el paradigma. Lo que pasa es que lo que digo yo es que las enfermedades van en la caja de cambios, van en quinta, y nosotros en la prevención y en los cambios de conducta vamos en primera. Entonces tenemos que acelerar, porque si no esto va a faltar, quizás no lo vea ni yo este cambio en el paradigma, ¿sí? Claro. Que tengo alrededor de 40, entonces, bueno, 44 en realidad. Y el punto es este, tenemos que ser conscientes nosotros mismos de que tenemos que comer mejor. ¿Cuándo? Más natural es la comida, cuando menos refinada y procesada es, más atributos naturales tiene ese alimento, ¿sí? Si podemos orgánicos, mejor, pero sabemos que son más caros. Pero tenemos que tener frutas, nuestros platos tienen que tener calidad, tienen que tener calidad, variedad. Tenemos que comer 3 frutas por día, ¿sí? Tenemos que ingerir carnes saludables, tenemos que ingerir pescados idealmente. Hablamos de la dieta mediterránea. En Estados Unidos yo decidí no hablar de la dieta mediterránea porque digo, uy, me van a decir, no vivimos en el Mediterráneo. Entonces hablé del plato de Harvard. El plato de Harvard es similar, es el plato que sale de la Universidad de Harvard, y es que la mitad del plato, tanto almuerzo y cena, es verduras. ¿Sí? Y después un poquito de hidratos de carbono y un poquito de proteínas. Y lo importante de mantenernos activos. Eh, activos para mantenernos saludables. Yo, dentro de las áreas que me interesan mucho, son las demencias, y hasta el 40% de las demencias se pueden prevenir.
situación que no es algo, no es vox populi, uno cree que cuando mamá tuvo demencia, el abuelo tuvo demencia, yo estoy condenada. Y no es así. De hecho, el Alzheimer no se hereda genéticamente, salvo casos excepcionales que hay en algunas regiones del mundo donde gente muy joven tiene Alzheimer. Pero si no, no es algo heredado, ¿sí? Hay mayor predisposición. Pero el Eso, 40% se eso puede es muy prevenir. tranquilizante para los que tuvimos algún familiar con Alzheimer, ¿no? Eso saber Sí, que nosotros podemos superar esto, ¿no? La verdad que eso me resulta muy interesante. es que lo es. A ver, uno dice, ¿qué puedo hacer para prevenir la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es la segunda causa de muerte y de discapacidad en Estados Unidos, ¿sí? Y está, junto con la depresión, las enfermedades neurodegenerativas, dentro de las tres primeras causas de discapacidad en el mundo entero. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer algo para esto? Es que dejemos a los científicos que busquen los remedios, que busquen esas drogas mágicas que ojalá puedan revertir el curso de la enfermedad, esas proteínas que se alteran dentro del cerebro, ¿no? Pero mientras tanto, sabemos que las enfermedades del cerebro tienen mucho de vascular. ¿Qué es vascular? Estoy tratando de Sí, decirlo la forma fácil, ¿no? simple, sí. Entonces, están las enfermedades neurodegenerativas puras, pero ya no vemos casi Alzheimer puro, vemos una demencia mixta, vemos Alzheimer con demencia vascular, y la demencia vascular es prevenible al 100%. ¿Y qué es la demencia vascular? Cuando uno tiene hipertensión arterial, cuando tiene diabetes, cuando tiene colesterol alto, tiene obesidad y sedentarismo, la circulación sanguínea disminuye, se tapan las arterias, Claro. ¿sí? Y también, Bien, sí, y exacto. Y también uno el siempre cerebro. piensa, exactamente, ahí está el punto. Uno siempre piensa en lo cardíaco, el infarto, pero están los microinfartos cerebrales, que a veces son subrepticios, silentes, y cuando dan síntomas es cuando ya el paciente no, o la persona, ¿no? Yo atiendo pacientes, por eso hablo de pacientes, no tienen fallas en la memoria, fallas en la atención y demás, pero uno ve algo mixto, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a eso, tenemos que ir a la actividad física, tenemos a evitar fumar, a tomar alcohol, pero con moderación. Sí, uno no dice no tomar alcohol, no tomar vino. El vino tiene taninos, tiene un montón de cosas saludables, pero todo es la moderación. Y el cigarrillo no, el cigarrillo ya uno está Sí, mal. no, ¿Sí? decididamente no. Eh, Bueno, creo que en eso hubo un gran cambio cultural, por lo menos en nuestro sí, país, a partir de la prohibición y demás, ¿no? Me parece a sí, mí. sí, No sé hay cómo un lo gran ves cambio. vos. Yo lo que estoy viendo mucha gente que está con el vapeador ahora, ¿no? Con un aparatito electrónico que tampoco hace bien. Tampoco, Así que ¿no? bueno, tenemos que seguir enseñando. Es una responsabilidad de los que somos un poco más grandes de mencionar estas cosas, porque a veces está como yo ahora vengo de otro viaje, ¿no? Y vi el mundo entero chicos fumando, chicos de 15 años con el vapeador y no sabemos las consecuencias. Por supuesto que es un poquito menos de cosas que tiene el cigarrillo, que tiene más de 200 cosas malas para generar adicción y mal. ¿Sí? Más de Claro, 200 componentes que generan adicción. Dentro de ellos está la nicotina, pero es uno de claro. los 200. Uno de Está el los dos. alquitrán. Claro, Así que, pero bueno, básicamente eso y una de las cosas que hablamos es la actividad física, cómo se debe hacer. sí. ¿Cómo se debe hacer la actividad física? Entonces, la actividad física, sabemos los médicos que ya 10 minutos por día de caminata vigorosa tiene efectos benéficos cardiovasculares. Ah, sí, 10 minutos. Sí, sí. Entonces, depende de la Es como edad. que nadie podría decir que no tiene 10 minutos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y depende de la edad. Si hablamos más de 65 años, uno dice, bueno, es media hora por día lo ideal de actividad aeróbica. Estamos hablando de caminata, eso no es caminata vigorosa, es caminata normal, ¿no? No Claro. mirando vidrieras, pero esto se puede dividir en periodos de 10 minutos. Entonces uno dice, bueno, en la mañana desayuno y camino 10 minutos. A la tarde, 10 minutos y a la tardecita, noche, 10 minutos. Y con eso cumplí con esa media hora. Que si lo hago 5 veces a la semana, ¿sí? Ya a los 2 meses veo beneficios en todos los parámetros vitales, colesterol, hipertensión, ¿sí? A veces en el peso también, más masa muscular. Claro, más masa Y muscular. más Ese es masa un muscular, problema también, ¿no?
Es un problema. Y algo que quería mencionar antes de olvidarme es que también es importante la actividad no aeróbica, estiramiento, tai chi, yoga, pilates, que mejore el equilibrio y la postura, porque vemos en los adultos que a veces se caen por esto, porque no tienen masa muscular y porque no tienen un buen equilibrio. Entonces, las dos cosas hay que hacer. ¿Sí? Yo ya estoy haciendo las dos cosas porque sé que las voy a necesitar el día de mañana. O sea, salgo a caminar a la montaña, tengo la fortuna de vivir en Bariloche, pero a su vez hago pilates y yoga, ¿sí? Que son, actúan a diferentes niveles. ¿Está? O Claro, sea, evidentemente uno tiene que armar un plan y darse su lugar para todo esto, claro, porque más actividad física son menos remedios y mejor calidad de vida. claro. Ya veo que por lo que estás diciendo que vos estás empezando a cuidar, quiere decir que tenemos que empezar a cuidarnos en una edad bastante temprana. Sí, siempre, siempre. Yo tuve la oportunidad de rotar un tiempo en Alemania y ahí hacían la consulta al geriatra a los 45 años. Ah, ¿Para qué? Pero porque son gente que no tienen el pudor que tenemos los argentinos, quizás, ¿no? Yo tengo pacientes muy coquetas yo soy médica clínica y geriatra, y a lo mejor tienen 70, están fantásticas, pero dicen, Mara, yo vengo por vos porque sos clínica, ¿no? Porque sos geriatra y me lo aclaran. Y yo digo, "Va, fantástico". claro, ¿Sí? creemos que no nombrar esa palabra, pero bueno, es la realidad, ¿no? Que nos toca a Pero, todas. a ver, es parte de la vida el envejecer, ¿sí? Es parte de la vida y, y yo trato siempre de ir de frente. Es decir, a ver, a mí me llamó mucho la atención cuando vi un chico de 45 años en la consulta con el geriatra que yo estaba aprendiendo de él. Y yo digo, se equivocó este chico, ¿qué hace acá? Y no, y fue a decir qué enfermedades podía prevenir ya, si tenía que tomar algún suplemento vitamínico, si el ginkgo biloba funcionaba para la memoria, él le dijo que su abuela tenía Alzheimer, y me pareció fantástico. Y el doctor le Claro, fue haciendo como un checklist de sus dudas, ¿no? claro, Entonces, yo no digo que alguien a los 45 tengo que ir al geriatra, no, no lo digo porque son otras culturas y entiendo que allá es más natural. Lo que propongo es que no nos hagamos los tontos, las tontas, y prevengamos desde hoy, o sea, hoy empezar a caminar. Si uno no se mueve, bueno, terminar de comer y esa marea postprandial que nos agarra a todos, ese sueñito después de comer, compensarlo con una caminata de 10 minutos. Y van a bien, tener mejores resultados en todos los sentidos, también cognitivos. bien, eso es muy importante, ¿no? A mí particularmente me parece que mientras uno tiene la cabeza bien, Sí, bueno, puede seguir haciendo un montón de cosas, es sí, fundamental, ¿no? ¿Cómo sí. serían los controles, las evaluaciones que tendríamos que hacer, físicas, emocionales? Depende, a ver, está muy bien la pregunta y la respuesta no es fácil porque depende de la persona, depende Claro, de qué persona tengamos adelante. Em, yo como geriatra trato de evitar lo que es la discriminación por edad y eso es el edadismo, ¿sí? La edad sabemos que es una edad funcional, claro. ¿ok? ¿Está? Yo tengo Cada uno pacientes tiene su edad, cada uno y está. yo tengo pacientes lamentablemente de 45 a 50 años, empresarios súper estresados con un infarto. Y tengo pacientes de 80 años que hacen tai chi y son profesores en la universidad de acá de Río Negro. Claro, Y toman una pastilla, no toman nada. Entonces eso se da funcional. Depende cómo uno envejece como vive. Y este es un lema, claro. ¿sí? Uno envejece como vive. Entonces, si uno quiere empezar a pensar en el envejecimiento y ocuparse de él, tenemos que pensar cómo estamos viviendo hoy, cómo estamos comiendo, de qué nos estamos nutriendo. Los nutrientes no son solamente la comida, sino también lo emocional, lo espiritual, qué hacemos en lo cotidiano, cómo nos alimentamos, ¿sí? Si creemos en algo, si no creemos en algo, si tenemos un grupo de pares que nos alimenta retroactivamente. En la Claro. pandemia se ha sufrido mucho el alejamiento y yo veo mucha depresión y mucho Sabés que te trastorno iba de a ansiedad. preguntar eso, porque creo que fue un Eh, grupo muy afectado, las personas mayores, ¿no? Justo te iba a sí, preguntar sí. por la pandemia, ¿no? Y justamente se los discriminó mucho porque al querer cuidarlos, si Sí, tenés más de 60 años, y creo que el punto de corte era 60, bueno, no vayas a trabajar, no hagas esto, no hagas lo otro. Entiendo que también era un desconocimiento y seguimos aprendiendo, algo totalmente inesperado para el mundo entero, cómo abordar una pandemia, ¿no? Pero sí se los cuidó excesivamente de una manera muy médica.
Y esa manera muy médica fue basada en el virus y no basada en lo social, no basada en lo emocional y en todas esas otras patas que generan la salud, ¿sí? Yo trato de ver a un todo y creo que esa es la visión a la que deberíamos ir un poquito más los médicos y es más holísticamente como hablamos los geriatras, de manera integral. ¿Sí? Lógico, O sea, sí. esos abuelos que no vieron a sus nietos por miedo al COVID, porque no había vacunas, bueno, sufrieron mucho por no ver a sus nietos. Muchísimo. Entonces, Bueno, yo sufrí muchísimo y creo que todavía que sigo con algunas cositas físicas que era mira, absolutamente sana y mira, creo que tienen que ver más con ese proceso emocional que tuve que con sí, el físico estricto. Por eso te lo pregunto porque me parece muy sí. importante, ¿no? Que lo, Es muy lo importante, es iremos muy superando de importante. a poco. Lo iremos superando, pero hay que trabajarlo, no Claro. naturalizarlo y hay que decir, me pasó esto, quizás por esto estoy esto, pero acá, por acá viene la solución. Entonces, bueno, ir por ahí, ¿no? Claro. Decime, el tema de la medicación, porque viste que uno empieza a tomar un medicamento para esto otro. ¿Cómo es el tema de tanto medicación para las personas mayores? Eh, en el 1900, no hace tanto, principios del siglo pasado, el promedio de vida era 49 años. Obviamente, había mucha mortalidad infantil, había casos excepcionales que llegaban a los 60, pero no era lo esperable. Claro, Hoy es alrededor de 80 años, ¿sí? Entonces, estos 30 años, que en realidad yo tengo más de 28 pacientes arriba de 95 años en Bariloche. Entonces, ¿qué bueno, pasa? además ahí tienen una vida privilegiada, ¿no? En Y Bariloche. bueno, pero Buenos Aires también, el hospital alemán también tenía una población añosa, ¿eh? Sí, sí, Tenía sí, mucha población añosa. sí, ¿Y qué sucede? Claro, al vivir más, vemos que las enfermedades se acumulan, son comorbilidades sumadas, o sea, la presión arterial y generalmente el pico empieza a partir de los 50 años, antes en casos de gente joven con herencia genética, que en este caso sí es muy claro, importante, ¿sí? Eh, pero bueno, obviamente, más años vividos, más comorbilidades, más enfermedades y factores de riesgo sumados, que antes la gente no veíamos estos casos de demencia tan severos como vemos ahora, porque la gente no llegaba a vivir tantos años para que claro, su cerebro se enferme, claro, ¿sí? claro. Entonces vemos eso. Ahora, si vos me preguntás, ¿es necesaria tanta medicación? Y yo te diría, es necesario mucho tratamiento. El tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Pero yo tengo pacientes que me dicen, prefiero la pastilla para el colesterol que hacer dieta. Claro. ¿Eh? Y si ya tuvo un problemita cardíaco, si yo ya veo que tuvo infartos cerebrales, obviamente necesita la medicación porque no se va, no quiere cambiar sus hábitos. Entonces, Claro. también vemos mucho de eso, ¿sí? A mí me gusta mucho el tema de prescripción en el adulto mayor. En el 2015 estuve en Estados Unidos formándome en eso con la OPS y la verdad que me maravilla la posibilidad de hacer un checklist de los remedios que toma la gente y decirle, esto no sirve para nada, esto no sirve para nada. Aparte yo no miro tele, pero mis pacientes me cuentan que venden muchos productos para, ¿no? Anti-age, para los dolores y esto que el otro. Entonces la gente a veces viene, yo le digo, 2 veces por año me tienen que ver, ¿sí? Depende en Sí, general, no la claro. gente joven. La gente adulta mayor, arriba de 75, 80 años, les pido que vengan 2 veces por año. Y le digo que me traigan la bolsita de remedios. Le digo, metan ahí todo lo que toman, todo, todo. Y a veces miro así y abro, y ellos, claro, y creen que hacen bien, y encima gastan un montón de plata de su magra jubilación para cumplir con los deseos estandarizados por un programa de tele o una propaganda, ¿no? Así que yo lo que Sí, diría es que vayan al médico de cabecera, a veces si encuentran un geriatra también, que somos especialistas en esto, hagan una consulta, no es que cambien al médico de cabecera, pero hagan una interconsulta con un especialista para ver si esto amerita o no, ¿sí? claro. Porque para mí es un ejercicio en lo cotidiano. Es decir, esto no sirve, además, esto actúa contra lo otro, porque hay remedios, por ejemplo, que se usan para la demencia, no, perdón, para la incontinencia urinaria, que empeoran las demencias. Ah, claro. Por eso te Entonces, preguntaba, ¿no? Porque esto tiene un pro y un contra siempre, ¿no? Los remedios. todo, todo. Entonces, a veces uno ve la cascada farmacológica, es que, uy, empezó con cambios en la conducta, va al neurólogo y le da un remedio para la demencia, pero la familia olvidó
decir quizás que está tomando ese remedio que genera trastorno de la memoria. Claro, Entonces estamos curando un efecto adverso, no estamos curando nada. En realidad claro. es cambiar el primer fármaco. Así que ahí es fundamental tener en cuenta también las consultas por guardia. Yo muchas veces veo que fueron a la guardia por un dolor de espalda, ¿sí? Sí, Y le dieron un remedio que fue fantástico, pero el médico de guardia, en la vorágine de su sí, labor, omitió obvio, decir, lo toma 3 días y lo deja, ¿sí? claro. Entonces el paciente vio que se sintió bien y viene al consultorio 2 meses después con un dolor de estómago terrible, le hago un análisis de sangre y tiene insuficiencia renal. Digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Empezamos a investigar y no, está Sí, tomando diclofenac claro, hace 2 meses, por ejemplo. El claro. dolor de espalda, bárbaro, pero tiene una gastritis erosiva y riñones descompensados. Así que es importante que el médico de cabecera esté al tanto de toda la medicación que toma. Que Claro, toma, ¿sí? claro, hay que tener mucho cuidado. Escúchame, quizás lo último, Sí, para que el envejecimiento sea saludable o que estemos bien. Ya dijiste cosas, alimentación, sí. hagámoslo como recordatorio para el final de la charla. Bien, yo les diría que el envejecimiento es una oportunidad de cambio, ¿sí? Nunca es tarde para adoptar buenas conductas. Y que tengan en cuenta que el envejecimiento es un estado funcional y mental también, más que físico, que depende más de cuánto vivimos, de cómo vivimos, de cómo vivimos. Tengamos en cuenta que tenemos que hablar de que tenemos que estar acompañados desde lo social, desde lo emocional, los contactos con pares son importantes. A mí muchas veces los pacientes me dicen, yo hago sudokus, hago crucigramas, pero no salgo a ningún lado. Y no, hay que salir, hay que estar con pares. Yo ahora vengo del sur de Francia, donde es una de las ciudades azules en el mundo. Las ciudades azules son donde la gente más vive. Y vi que en todas las plazas hay una cancha para jugar a los tejos, a las bochas, y eran las 9:30 de la noche, que para los franceses es tardísimo, y la gente estaba jugando a eso. Después se tomaba una copa de vino, ¿sí? Sí, O les sea, encanta eso, sí. buscar lo social, ¿sí? Construir una vejez activamente, eh, vivir mejor para envejecer mejor, ¿sí? Bien, Y bien, fortalecer los lazos sociales también. bien. Y es No olvidar la reversible, actividad física, no olvidar la no actividad física, olvidarla. tener en cuenta que, perdón, que lo tienen que consultar con su médico. Hay gente que no puede caminar 10 minutos seguidos porque tienen problemitas cardíacos, son los Claro, casos menores, ¿sí? claro. Pero que lo pongan en la agenda moverse, aunque sea 10 minutos por día, idealmente 30 minutos dividido en fracciones de 10. Perfecto. ¿Es reversible este proceso o simplemente se puede controlar? Sí, uy, es una charla entera que podemos hablar de eso. El proceso de envejecimiento es reversible, Ah, se puede revertir en 5 o 6 años con una alimentación saludable y actividad física. Sí, te ah, lo digo así resumiéndolo. bien, Los bueno, telómeros, los telómeros es eso, sí, sí, sí. bueno, bueno, con esto nos dejas una esperanza para quienes estamos ya transitando estos años un poco más avanzados, ¿no? Una esperanza y les doy el poder de El decir, poder de cambiarlo. de cambiarlo, ¿no? Es como, te estoy pasando la posta, la cajita de remedios está vacía y es un cambio de conducta y de actitud en lo diario, así que a hacerlo, arrancar sin miedo, caminar alrededor de la mesa, si uno No no puede salir, importa. claro. Bien, Claro, claro. ¿Sí? claro. Bueno, Mara, me pareció súper interesante. Espero que a nuestros oyentes les guste esta conversación seguramente. Y nos estaremos viendo en un tiempito y charlamos de otras Sí, cosas, ¿te con parece? gusto. Yo los ¿Eh? invito, yo esta charlita la Dale. voy a, la voy a grabar, la voy a también subir a mi canal de YouTube porque también tengo otras charlitas más que he dado en los últimos 2 años. En la pandemia armé la página web Sí, porque la tiene, vi, tiene sus ventajas, ¿no? La, claro, la virtualidad. De hecho, hoy yo estoy en Bariloche, vos estás en Buenos Aires. claro. Los invito a pasar por mi página, a Dale. contactarme cualquier duda a través de ahí, que ¿Cómo es es mi tu nombre, es página? Decilo. sí, www.maralopez, con Z, Wordsman, con Z también, .com. Bueno, Mara,
Un Muchísimas gusto. gracias, Que ¿eh? estén muy Nos bien. vemos Que estén muy pronto. bien. Chao, hasta Bueno, pronto. gracias por la invitación. Adiós. No, gracias a vos, por favor. Bueno, Sí. nutrición, actividad física y remedios lo menos posible. Lo menos posible. Y podemos revertir lo que hicimos mal hasta ahora. La verdad Eso que es muy sí. importante. Así que La verdad, muy interesantísimo. interesante. Un amor, Mara.